El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenz. Buenas noches, estamos en A Fondo, un espacio de Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos hablando de cáncer, lo que pasa con las personas cuando padecen de cáncer, con tres invitados. Aquí en Telepacífico, don Jair Lenz. Tenemos invitados a Joana Rivas, oncóloga, Alexander Camacho, quien es el defensor del paciente del municipio, y María Fernanda Portela, de la Fundación Carlos Portela. El tema quedó, diríamos, en un debate sobre lo que está pasando con los enfermos de cáncer, sobre todo porque hay personas que, teniendo la posibilidad de acceder al régimen contributivo, siguen todavía del régimen subsidiado, es decir, en lugar de pagar, esperan que el Estado les pague, pero cuando se enferman de cáncer, descubren ellos que el régimen contributivo no les cubre, por ejemplo, el tema pensional, no les cubre, por ejemplo, el tema salarial para reclamar, por ejemplo, lo que son prestaciones y otros elementos como es la concesión del pago por su salario. Doctora Joana, ¿qué pasa con esos pacientes? Pues yo creo que a veces hay una cultura en la población de que a veces todo lo que nos den es bueno y lo que nos toque aportar no. Entonces, pues yo creo que el Estado ha generado una serie de subsidios al adulto mayor, la afiliación al régimen subsidiado, pero creo que también hay una responsabilidad social en que las personas que tengan manera de afiliarse al régimen contributivo solidariamente lo hagan, porque en algún momento pues padecemos todos, porque esto es una infraestructura. ¿Usted ha encontrado pacientes en su consulta que tengan esa posibilidad y no lo hacen? Sí, hay pacientes que trabajan en una ferretería, trabajan en un supermercado, venden chances, es decir, tienen un trabajo formal y aún así están en el régimen subsidiado. La problemática es que esta persona tiene un tratamiento a largo plazo, 1 año, 2 años, no va a poder trabajar y es cabeza de familia, y entonces esa persona inasiste a su tratamiento porque no tiene los medios. En el régimen contributivo, pues esa persona tiene derecho a un pago por incapacidad, y que si el diagnóstico es severo, tiene una metástasis, un impedimento por su enfermedad de cáncer que padece, pueda tener ese soporte económico. También las personas a veces no se dan cuenta que con las disparidades que no deberían existir en nuestro sistema, de todas maneras la persona del régimen contributivo tiene acceso a tratamientos más oportunos, mejores centros de atención. No debería ser así. ¿Y qué pasa? En el régimen subsidiado, las personas entonces van a reclamar su medicamento, por básico que sea, si sea acetaminofén, no lo reclaman y terminan pagando costos de exámenes, de tratamientos, de especialistas, muy por encima de lo que costaría un mes de afiliación al sistema de seguridad social. Doctora, ¿qué hace usted cuando se encuentra con esos casos? Pues inicialmente pues consulto, nosotros pues como médicos no somos pues juez en ese aspecto, pero sí pregunto por qué no se ha afiliado. Entonces la mayoría de las personas a veces me dicen es que pierdo un subsidio. Los pacientes de pronto de 60 a 65 me dicen es que pierdo el subsidio del adulto mayor, pierdo el subsidio que dan para estudio, pierdo otro subsidio, estoy en trámite de pronto de lo de casas gratis, pero entonces no ven que de pronto eso es mínimo frente a lo que pueden perder con respecto a su vida. Y creo que en este sistema de salud el Estado no es infinito, y también hay una parte de responsabilidad nuestra, pues de si tenemos la posibilidad de contribuir a la salud. A veces no se necesita ganar grandes salarios, porque un paciente que se pensione con el salario mínimo no tiene grandes ingresos, pero por esa figura de pensionado contribuye a la seguridad social, ¿no? ¿Qué pasa con esos pacientes que llegan en esa condición, Alexander, a la Secretaría de Salud Pública? Teniendo la posibilidad de tener y pagar lo que es el régimen contributivo, terminan siendo subsidiados por el Estado con Sisbén. Hay que hablar también aquí de los deberes. Sí. ¿Sí? Si bien es cierto que estamos nosotros hablando permanentemente en la exigibilidad de los derechos, también es cierto que hay que concientizarnos sobre nuestros deberes. No solamente ocurre los casos donde las personas están afiliadas al régimen subsidiado y prefieren, así trabajen, no afiliarse al régimen contributivo. Hemos tenido casos donde las personas ni siquiera están en el régimen subsidiado, tienen un trabajo estable, ¿sí? Pero tampoco se afilian al régimen contributivo. Y he aquí el gran problema cuando
se traen estos diagnósticos tan delicados y tan graves como es, por ejemplo, un cáncer, porque en este tipo de situaciones las personas quedan como población pobre no aseguradas, y cuando las personas requieren servicios de salud siendo población pobre no asegurada, pues las barreras son muchísimas más de las que puede tener una persona de régimen Y contributivo. lo que es peor, Alexander, es que ya cuando está el dictamen médico no se pueden cambiar de régimen porque ninguna EPS lo va a aceptar. Así es, así es. Y eso cuando están en alguno de los regímenes. Porque cuando es población pobre no asegurado, ahí sí que es peor, porque en el régimen subsidiado para poder ingresar se necesita un puntaje en el SISBEN, y si no se afiliado en el régimen contributivo, pues muy difícilmente una EPS va a aceptar la afiliación cuando tenga un diagnóstico como este. Doctora María Fernanda, usted que vive ese drama con los niños de la Fundación, ¿falta entonces un mayor control del Estado? ¿Qué pasa? Totalmente. O sea, los entes de control, no sé qué pasa con ellos. ¿No sirven para nada? Y lo que hablan ahorita, pues si la persona tiene un trabajo, ¿por qué la aceptan en el régimen subsidiado? Eso tiene que ser parte del Estado. O sea, está bien que las personas, que la sociedad, que debemos ser conscientes de que si uno puede pagar el régimen contributivo, pues debe pagarlo, pero es que tiene que haber una ley o un ente de control que no le permita a una persona que tenga ingresos afiliarse a un régimen subsidiado. Le está quitando un cupo a otra persona. Eso no tendría por qué permitirse. Es que están afiliados, no, es que tiene que haber una ley que no permita eso. La mayoría de los niños que nosotros asistimos, obviamente todos son régimen subsidiado y pobres no asegurados. Lo que pasa es que inmediatamente ingresan, los hacen afiliar a una EPS, pues para que eso ya, ese tratamiento lo financie. Para tener su todo el EPS, tiempo el claro. tratamiento. Sin embargo, con ese régimen subsidiado que tienen los niños, no son atendidos por las EPS. Claro, no, pues es peor. Es decir, que alguien que le hace conejo al Estado y se afilia al régimen contributivo teniendo la posibilidad de pagar, al régimen subsidiado teniendo la posibilidad de pagar el régimen contributivo, es decir, pagar su EPS, ¿están haciéndose trampa ellos mismos, doctora Giovanna? Pues yo creería que al principio los usuarios dicen, no, pues yo asisto a una cita, No. mi copago es cero, pero al final se da cuenta que también las garantías que tiene para su atención son muy pobres. Y como le digo, si esa persona va a una cita, ve que la cita con cualquier especialista, ni siquiera con un oncólogo, con un internista, con un odontólogo, con lo que sea, se va a demorar 4 o 5 meses, termina pagando, pues particular, como le decimos nosotros, exámenes y estudios, que de pronto si hubiera estado en un régimen contributivo, sin desconocer que hay EPS contributivas que también están teniendo inconvenientes financieros y de convenio, pues por unos valores muchísimos más altos que lo que costaría estar en el régimen contributivo formalmente. Estamos en Telepacífico hablando a fondo del tema del cáncer en la capital del Valle del Cauca. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como programa A Fondo y en Facebook como A Fondo. Estamos en A Fondo hablando del cáncer. Hablemos de nuestras redes sociales aquí en Telepacífico, las redes de A Fondo. Romy Vitar. Y a propósito del cáncer, ¿usted recuerda cuándo fue su última visita al ginecólogo? ¿La fecha de su última mamografía o ecografía? La aplicación Modo Rosa fue desarrollada para apoyar a las mujeres en la lucha y detección temprana del cáncer de mama. Don Jair Lenis. Hablemos de doctora María Fernanda Portela. Hemos tocado el tema, digamos, de las EPS, pero ¿qué pasa con los hospitales? Pues ahorita estamos graves con el tema de los hospitales porque pues ya todo el mundo conoce, la unidad de oncología pediátrica del hospital está ya totalmente cerrada. Pues si están buscando es que un especialista y ni siquiera lo hay. Pero es que ¿quién va a llegar? O sea, aquí en Cali hay 7 oncólogos, todos han pasado por ahí, ya todos han salido, o sea que yo no creo que ninguno vaya a regresar. Además es trabajar con las uñas, o sea, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay pago, no hay equipo para trabajar. El doctor Portilla hizo un excelente trabajo, armó un equipo muy bueno, un equipo de trabajo excelente, o sea, ese personal humano que no pudo seguir porque el hospital no tiene recursos, pero desde mi percepción, los niños con cáncer deben ser atendidos en centros especializados. Y el hospital no cumple como para ser ese centro especializado, es un hospital excelente, es un hospital de guerra, más para tratar niños con ese diagnóstico. Entonces, si lo miramos desde otro punto de vista, lo que está pasando ahorita es terrible, sí cerraron el hospital, cerraron Salud Cop, cerraron,
pero si esos niños que están siendo atendidos ahorita fueran atendidos en esas 2 clínicas que sí cumplen con todo y tienen la estructura para atender a niños con cáncer, lo ideal sería que se ajustaran a la capacidad que ahorita tienen, pues obviamente están saturados porque no esperaban esa cantidad de pacientes, pero si se ajustaran a la cantidad de pacientes que llegaran, sería lo ideal para niños con cáncer. Lo peor es que las clínicas están recibiendo pacientes no solamente de Cali, sino de todo el suroccidente del país. Claro, porque Cali se convirtió en centro de remisión de pacientes de cáncer porque en otras ciudades de Colombia, del suroccidente, están mandando a los niños a la ciudad de Cali. No, pero es que tiene que ser así, porque es que los niños con cáncer deben ser atendidos en centros especializados. Y obviamente para nadie es un secreto que Buenaventura, la Costa Pacífica, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el centro especializado más cercano es Cali. Entonces por eso llegan a Cali. Y tiene que ser así porque es que no los hay. Entonces si vamos a hablar de centros especializados, serían las 2 clínicas que en este momento lo están atendiendo. Valle, Lili y Imbanaco. Valle, Lili y Imbanaco. Pero están saturadas. Pero están saturadas. Entonces yo diría desde mi percepción que la solución es acondicionar esas 2 en cuanto a espacio y que si los niños sean atendidos en esas 2 clínicas que sí tienen toda la infraestructura y todos los puntos a la hora de decir que es un centro especializado para niños con cáncer. Preocupante esta situación, doctor, porque miren, la situación, la crisis de los hospitales entonces, y solamente 2 centros apenas, doctor. Es uno de los efectos colaterales que hemos vivido nosotros en Cali, en el suroccidente colombiano, a raíz de la crisis que se ha generado en el HIV. Se ha arrastrado lo demás, el hospital, la crisis del hospital. Exacto, no, de alguna manera, obviamente, al no tener las condiciones necesarias, el HIV para poder garantizar la prestación de un servicio con calidad, ¿sí?, a los niños con cáncer, pues obviamente los niños no podrían estar allí, pero en el ideal, donde en el HIV nosotros encontráramos todas las condiciones, pues ayudaría mucho al solventar el tema de toda la congestión que se puede presentar en Fundación Valle Lili o en Imbanaco. Decir que definitivamente nosotros aquí necesitamos cuanto antes que vuelva la inversión hacia el HIV y que recuperemos el HIV, en la medida en que podamos hacerlo no solamente con los niños oncológicos, sino con las demás especialidades que de alguna u otra manera han sido afectadas debido a la crisis que se ha generado en el HIV, ¿sí? Esto pues permitiría poder tener una mayor capacidad de oferta y obviamente en la medida en que haya mayor capacidad de oferta, pues las demoras y la congestión puede favorecer la prestación de un servicio. Doctora Joana, ¿cómo ha afectado esa situación compleja de los niños dentro del Hospital Departamental Valle, Lili, Imbanaco, la saturación en otros centros médicos de la ciudad de Cali? Pues yo creo que el problema del cáncer y la crisis en la parte pública nos afecta a todos y yo creo que a veces como comunidad somos indiferentes porque cuando se hace eco de un caso es cuando todo el mundo pone las alarmas, pero resulta que cualquiera de nosotros, incluso siendo médicos, podemos estar en la misma situación, seamos niños o adultos. Entonces, cuando yo pienso que por tener medicina prepagada a mí no me afecta la crisis, sí me afecta, porque cuando yo vaya a la urgencia de la clínica está saturada por otros pacientes que tienen unas urgencias más primordiales que la mía y que ya tienen saturado el cupo. Entonces, a veces uno escucha, pues como la impotencia de la gente que dice, es que voy a tal clínica, no hay cupo en urgencias, voy a tal otra, no hay cupo. ¿Pero por qué es? No es porque usted sí tiene una otitis, una gastroenteritis, eso no es una urgencia, sino porque hay personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte que obviamente están ocupando sillas y camas hospitalarias en otra parte. Entonces, yo creo que esta crisis nos toca a todos porque en la medida en que toda esa población se desplaza a las clínicas, pues tampoco la población afiliada encuentra. Es decir, la crisis de la salud médica. pública reventó todo el sistema, o lo está reventando. Sí. Paso a paso está reventando cada uno de los elementos de la cadena. Sumado a que somos pocos los profesionales que atendemos cáncer, sean niños o adultos, y todos estamos concentrados en las grandes ciudades. Nosotros en adultos recibimos muchas pacientes, como mencionó la doctora Fernanda, de Nariño y de Cauca, porque allá no cuentan con la tecnología, ¿sí? Y muchas veces la EPS subsidiada contributiva emite autorizaciones a instituciones que saben que no prestan el servicio, entonces ponen en reproceso al paciente. ¿Por qué tampoco es especialista entonces? Bueno, actualmente en Colombia, para la formación de hematoncólogos pediátricos se hace en el Instituto Nacional de Cancerología, con cupos anuales que creo que son 1 o 2 al año, avalados por la Universidad Militar. Para el caso de adultos, hasta hace 4 años existían también 3 programas en Bogotá. En Colombia tenemos hematólogos que son de la Universidad Nacional y la FUCS, que también reciben 1 a 2 por año y a veces hay años en que no hay inscripciones.
el Hospital Militar que recibe hemato-oncólogos y la Universidad del Bosque con el Instituto Cancerológico de donde soy formada de 1 a 2 cupos al año. Hay profesionales que están llegando de Argentina, pues colombianos que se forman en Argentina, en España, en México, pero también uno como profesional no se va a ir al Amazonas donde no hay nada, donde solamente tiene un consultorio. Entonces también creo que al Estado le ha faltado formar centros de especialidad para atender patologías complejas, no solo cáncer, en la Amazonía, en la Orinoquía, porque toda esa población satura Bogotá, la costa atlántica satura Medellín, el centro del país satura el eje cafetero, que es donde hay, y Cali se ve saturado por la otra infraestructura. Claro, qué panorama el que presentamos en materia de cáncer, lamentable lo que se vive. Estamos en Telepacífico en A Fondo. Es doloroso el panorama que se presenta con la enfermedad del cáncer y sobre todo las víctimas en Colombia. Estamos en A Fondo hablando acerca de este tema aquí en Telepacífico. A propósito, ¿qué piensan los televidentes de Telepacífico? La atención aquí es súper malísima. De hecho, tengo un caso con mi madre que ella también está enferma de cáncer. Da lástima que en un país como Colombia, que supuestamente es un país pues en vía de desarrollo, todavía las personas estén muriendo, los niños, o sea, no tienen piedad con nada. El sistema de salud aquí en Colombia es pésimo, es muy malo. En este momento la salud es triste hablar así, pero está llevada. Para mi pensamiento, sería bueno que la salud volviera a ser del gobierno y no que haya intermediarios, porque las EPS están aprovechando por usurpar el dinero de nosotros los usuarios para otras cosas y no prestar los servicios adecuados. Pues yo pienso que el sistema de salud en general está deteriorado. Yo soy educador jubilado y realmente en la EPS que nos atienda lo que espera es que los jubilados se mueran, nomás esa es la atención que nos dan. Esas enfermedades son maltratadas porque mi mamá murió de cáncer y pues no me le dieron la atención necesaria. Don Jair Lenis. Doctora María Fernanda, hemos hablado, digamos, del tratamiento, de la atención en una clínica, la atención en un hospital, el tema de los medicamentos. ¿Qué pasa? ¿Le suministran a tiempo los medicamentos o no? ¿O esta es otra historia, este es otro sufrimiento, otro drama? Exactamente igual. En este momentico lo que más está afectando son los niños de control, porque es que el niño termina hoy y no quiere decir que ya quedó curado y ya olvídese del cáncer, pase la página, no. O sea, termina hoy y los primeros 5 años desde hoy en adelante el riesgo de recaer nuevamente está latente. Entonces hay que hacerle controles inicialmente cada mes, cada 3 meses, cada 6. Pero como estamos prácticamente en una emergencia, ¿no? Entonces se están atendiendo con los niños urgentes. Entonces esos niños están ahí. Entonces si algún niño recae, obviamente va a haber fracaso, pues porque la recaída es inmediata y hay que tratarlo y todo. Pero si recae, ni cuenta nos vamos a dar, pues porque no se puede atender. Y los medicamentos exactamente igual. No hay medicamentos, no hay orden, no hay cita, vuelva mañana, vuelva pasado, se acabó el convenio, llega la mamá, se levanta a las 4 de la mañana de allá de la vereda, sale el muchachito lleno de cosas pues abrigándolo, llega a su IPS, no es que los medicamentos no han llegado, no es que se acabó el convenio, es que la EPS no ha pagado, entonces no lo podemos atender. Entonces la mamá tiene que, una señora que recoge frutas o que vive del día o que es empleada del servicio doméstico, pierde su día y esperando al otro día a ver si al otro día le soluciona. Doctora María Fernanda, entonces una EPS viene suministrándole el medicamento al niño, 2, 3, 4 meses. Al 5.º mes se acabó el convenio, entonces, sí, chao de medicamento. Queda la deriva, lo que pasó hace 3 meses, un grupo de niños estaban en una IPS, los mandaron para otro, el médico se fue, esos niños quedaron a la deriva durante 2 meses, nadie dijo nada. Lo mismo de siempre, hicimos un llamado con medios de comunicación, al otro día ya los estaban atendiendo y los estaban reubicando. Otra vez los Pero medios de ¿qué comunicación? pasó con esos 2 meses? 9 niños con recaída, un niño fallecido. Tenemos una de nuestras chiquitas allá debatiéndose porque está pendiente de un trasplante de médula ósea, tiene recaída el sistema nervioso central y estamos allá a la espera. ¿Qué más puede pasar después de eso? Porque es que los resultados tampoco son inmediatos. Entonces, 2 meses sin tratamiento, quedaron a la deriva, nadie dijo nada, la IPS se quedó callada, la EPS se quedó callada. Y si no hacemos ese llamado con medios de comunicación y se visibiliza la situación, entonces, ¿qué hubiera pasado con esos niños?
Entonces, es lo de siempre. Alexander, ¿qué esperanza tiene este tema de ser superado? ¿O es una crisis que va a llegar a un punto en que se reviente todo? Pues mire, en este momento en la oficina nosotros venimos recibiendo en incremento el día a día las peticiones de las personas que sufren barreras de acceso a los servicios de salud. Esto es, si pudiera demostrarles gráficamente el número de peticiones recibidas y atenciones, pues les mostraría una línea que va en ascendente. Esto significa, pues, obviamente que el sistema no mejora. Por mucho que se haga la presión social por los medios de comunicación, por mucho que, por ejemplo, en la alcaldía haya esta oficina que no existe en toda Colombia, que es la oficina responsable de gestionar las peticiones de los ciudadanos, por mucho que se ejerza todo tipo de acción judicial, nosotros vemos que se sigue vulnerando los servicios de salud y se sigue jugando con la vida de las personas. Lamentablemente, por ejemplo, en el tema de medicamentos que se mencionaba ahora, nosotros en Bogotá nos reunimos con el gerente nacional de Cafesalud, responsable de los medicamentos en Colombia, y nos da un dato que para nosotros fue asombroso aquel día. El 98% de los medicamentos ya están en este momento en el Valle del Cauca, por lo tanto hay cobertura del 98% de los medicamentos en Cali. Cuando llegamos nosotros acá, pues encontramos que es la otra cara de la moneda, las personas sufriendo día a día por la entrega de medicamentos, y cuando nosotros, lo peor de todo, o lo mejor, o no sé cómo catalogarlo, cuando las personas ponen la denuncia que no hay medicamentos, hacemos el llamado al dispensario, el medicamento aparece. ¿Por qué razón? Pues no sabemos dónde lo tenía el dispensario, si lo tenía guardado, si qué estaba haciendo con él. Eso sí es más que delicado. Por supuesto. Esto evidencia, por un lado, que definitivamente mientras Cafesalud en Bogotá nos dice, miren, es que nosotros entregamos los medicamentos, el 98% de los medicamentos están, vemos aquí en Cali que las personas efectivamente no están recibiendo los medicamentos, que algunos se los entregan, cuando tienen el vocero, el representante allá presionando, llamando, parándose en la puerta, pues lo recibe, pero ¿y las demás personas? Están jugando con la vida entonces desde ahí. Es lo que venimos diciendo, aquí no les importa la vida de los demás, aquí les importa es simplemente desde el punto de vista económico y financiero, en algunos casos, sacar una posibilidad económica, pero se olvidan de que hay una persona de carne y hueso, como ustedes, como nosotros, como todos estos niños y todas estas familias que luchan a diario por sacar adelante la enfermedad. Doctora Giovanna, ¿los médicos se sienten impotentes ante esta realidad tan dura? Creo que con el tema de medicamentos hay tres cosas importantes. La primera es que, a diferencia de medicamentos que son para otros usos en medicina, los medicamentos de cáncer prácticamente no son de venta libre, no se pueden comprar, así que una familia que quiera reunir un dinero y comprar un medicamento no se lo van a vender en ninguna parte. Entonces, cuando es una hipertensión, la familia dice, no, pues yo hago, si es posible, una rifa, reúno 500.000 pesos y me venden el medicamento. Esto en cáncer no es posible, y si son inyectables no se lo van a vender ni a medicar. La segunda parte nos ocurre con adultos, son las entregas de los medicamentos a largo plazo. Claro, cuando el paciente está en la fase crítica, que debe inyectarse su quimioterapia y demás, pues ahí podemos, desde las instituciones que prestamos el servicio de salud, ejercer control. Pero cuando el usuario se va a citas cada 6 meses o cada 4 meses, con sorpresa encontramos que le dicen que se escaseó el medicamento, y resulta que hay otras farmacias de la misma ciudad, adscrita a la EPS, que tienen el medicamento. O lo que es más grave es que a veces ponen todo tipo de trabas. Te pasa un día la entrega, un día la fórmula, no se lo entregan. O uno hace fórmula para 6 meses y al usuario le dicen al 4.º mes que ya la fórmula no es vigente. Pero esos otros 2 meses uno no sabe dónde está. ¿Sí? ¿Qué cadena? No. ¿Qué cadena? Estamos aterrados. Qué locura lo que pasa con el cáncer. Mejor dicho, ¿las EPS son el cáncer o el cáncer los va a comer a la sociedad colombiana frente a la indolencia de lo que está pasando con los enfermos de esta patología tan delicada? Señores, muchas gracias por venir y por presentarle a Telepacífico y a la audiencia de a fondo este panorama tan desolador. Bueno, a ustedes muchas gracias. Don Jailens, que tenga buena noche. Gracias, y quedé muy preocupado. Los invitamos a un nuevo espacio dentro de una semana, el miércoles, en A Fondo, para contarles lo que está pasando, la realidad de lo que sucede en nuestra ciudad a fondo. Telepacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.